Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 33 y seguimos viendo temas relacionados con los formularios, porque el diseño de formularios, como ya he dicho en clases anteriores, es fundamental para una base de datos. Por lo tanto, vamos a dedicar bastantes clases a ver cómo trabajar con los formularios y llegará un momento en que los integremos con consultas, con filtros, etcétera. Pero en esta clase pues vamos a ver un tema que bueno, también es importante para diseñar correctamente un formulario, que es cómo crear un orden de tabulación. Y además de cómo crear un orden de tabulación, vamos a ver también cómo asignar un atajo de teclado para diferentes comandos. Bueno, pues hecha la presentación, nos vamos a nuestra base de datos y vamos a ver esto sobre el trabajo. Pues bien, ya estamos en nuestra base de datos, en la base de datos que uso habitualmente, y aquí tengo un formulario ya creado. Voy a hacer doble clic para abrir el formulario y este es un formulario que he creado sobre la tabla incidencias y he insertado algunas cosas que veremos posteriormente. Fíjense que lo primero que tenemos es en la parte superior el número de incidencia. Luego aquí tenemos datos del cliente, no es necesario tenerlos todos, puesto que nosotros lo que vamos a hacer con este formulario es simplemente abrir una incidencia y para abrir una incidencia teniendo la referencia del cliente nos basta. Pero bueno, lo que hemos hecho en este formulario es que al insertar la referencia del cliente nos aparezcan estos campos simplemente a modo visual. Pero, repito, para abrir esta incidencia primero tenemos que tener los clientes dados de alta, es decir, debíamos tener anteriormente un formulario donde vamos a ir dando de alta a los clientes. Bueno, pues entonces este formulario, repito, lo que va a ser abrir una incidencia. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner la referencia del cliente que abre la incidencia. Luego vamos a poner la referencia del producto. Aquí tenemos también algunas características del producto, pero esto, repito, se ponen automáticamente. Luego tenemos la fecha de entrada, la fecha de salida, si el producto está en garantía, el estado en el que se encuentra, aquí tenemos el precio de reparación y las observaciones. Fijaos que nada más abrir el formulario, el foco, es decir, ahora mismo estamos en referencia de producto. Si yo pulso tabulación, fijaos que automáticamente va a fecha de entrada, vuelvo a pulsar y ahora viene a observaciones, vuelvo a pulsar y ahora a precio de reparación, ahora fecha de salida, por ejemplo ahora viene a incidencia, ahora la referencia del cliente, ahora el estado, es decir, va saltando sin un orden y sin una lógica a los diferentes campos. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo crear un orden de tabulación, en primer lugar, para que al entrar al formulario el foco esté en referencia cliente. Una vez que hayamos puesto la referencia del cliente, nos pase al pulsar tabulación a referencia producto, posteriormente a fecha de entrada, luego iremos a garantía, posteriormente a estado y luego a observaciones. Porque luego ya la fecha de salida, el precio de reparación, etcétera, esto es algo que no se rellena en el momento que se da de alta la incidencia, es cuando ya se ha reparado el producto. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguir ese orden de tabulación. Para ello nos vamos a venir a Vista Diseño y dentro de Vista Diseño lo primero que hay que hacer, como siempre, bueno, pues nos vamos a venir a Diseño de formulario y vamos a abrir la hoja de propiedades. Hacemos clic en hoja de propiedades y ahora lo siguiente va a ser hacer clic en el campo donde nosotros queremos establecer ese orden de tabulación. Como este va a ser el primero, pues hacemos clic en el primero. Aquí en hoja de propiedades tenemos otras, tenemos que hacer clic aquí en otras y nos vamos a centrar en estas dos opciones, índice de tabulación y punto de tabulación.
Lo del tema de punto de tabulación lo vamos a dejar y lo vamos a explicar más adelante. Vamos a empezar por índice de tabulación. Fijaos que ahora tenemos el 6. Eso significa que el índice de tabulación está en el sexto lugar. Nosotros empezamos, el índice de tabulación empieza en 0 y cuando entramos al formulario el foco se pone en el campo que tenga índice de tabulación a 0. Mejor en el campo, en el objeto que tenga el índice de tabulación a 0. Luego, cuando pulsamos tabulación, pasamos a 1, luego a 2 y así sucesivamente. Entonces, lo tenemos a 6. Y yo quiero que al abrir el formulario empezar aquí, ¿no? Entonces, referencia de cliente, el índice de tabulación debe estar a 0. Pues es tan sencillo como borrar el 6 y poner 0. Y pulsamos Enter. Luego quiero que pase directamente a referencia producto. Bueno, pues si aquí tenemos el 0, referencia producto será el 1. Aquí ya lo tenemos, puesto que como está, pues no hay que hacer nada. Luego quiero que pase a fecha de entrada, pues hago clic en fecha de entrada. Fijaos que está el 2. Luego quiero que pase a garantía. En este caso está el 8, pues en este caso tenemos que poner el 3. Luego quiero que pase a estado, pues en este caso vamos a poner el 4. Luego quiero que pase a observaciones y en observaciones necesitamos el 5. Es decir, simplemente vamos estableciendo el orden en el que queremos que la tabulación continúe. Y por ahora ya lo tenemos, puesto que lo que vamos a hacer a la hora de abrir una incidencia va a ser insertar datos en estos campos. Nosotros al precio de reparación, cuando abrimos una incidencia, no le vamos a tocar, a la fecha de salida tampoco, y estos campos se van a rellenar automáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, en primer lugar va a ser probar a ver cómo funciona, nos vamos a venir a guardar y vamos a irnos a la vista de formulario. Fijaos que ahora cuando entramos a la vista de formularios el foco se pone en referencia cliente y si pulsamos tabulación, después vamos a referencia producto, fecha de entrada, ahora vamos a garantía, ahora vamos al estado y ahora las observaciones. Pero ¿qué sucede si sigo pulsando la tecla tabulación? Pues ahora me vengo a precio de reparación, ahora me vengo a fecha de salida, luego voy a incidencias y luego pasa por por el resto. Como no necesitamos que nos vaya a precio de reparación, no necesitamos que vaya a los datos de la tablet, no necesitamos que venga a esto porque estos son datos que no vamos a rellenar. Repito, hay algunos que sí, por ejemplo, el precio de reparación o la fecha de salida se harán cuando se dé por terminada esta incidencia. Entonces, todos estos campos los vamos a quitar del orden de tabulación. Y para ello, pues nos venimos a vista diseño y vamos a hacer clic en este, que es el primero. Este no es necesario que esté en la tabulación por una razón, porque este se hace de forma automática, es un campo autonumérico. Luego aquí en punto de tabulación está en sí, pues aquí podemos poner no. Si ponemos no, cuando vayamos pulsando la tabulación, este campo lo va a omitir y solamente lo vamos a utilizar cuando hagamos clic sobre él, en caso de que necesitemos utilizarlo. Lo mismo vamos a hacer con empresa. Una cosa, fijaos que he cambiado, he puesto así no, pero si yo quiero hacerlo más rápido, haciendo doble clic aquí donde pone sí, automáticamente cambiamos a no. Bueno, pues el teléfono, que tampoco hay que rellenarlo, vamos a poner no. El modelo, lógicamente tampoco, porque esto lo va a poner de forma automática, las pulgadas también. Es decir, se trata ya de aquellos campos en los que no queremos que pase la tabulación, pues que ponga no. Fecha de entrada, fecha de salida. Tampoco, porque esto se va a hacer posteriormente cuando la incidencia esté resuelta. Y el estado, pues tampoco, bueno, no, el estado sí, es el precio de reparación. El estado, pues tampoco quiero que esté en el índice de tabulación. Bueno, pues una vez que lo tenemos, vamos a guardar y ahora nos vamos a venir a ver qué es lo que sucede. Nosotros tenemos referencia cliente, pulsamos tabulación, va a referencia producto.
a fecha de entrada, a garantía, el estado, las observaciones y si volvemos a pulsar tabulación, volvemos nuevamente a referencia cliente. El resto se lo salta. Y esta es una forma bastante útil a la hora de diseñar formularios. ¿Por qué no hemos incluido esta? Porque no es necesario. Por ejemplo, si yo necesito abrir una incidencia nueva, a la hora de poner un cliente, automáticamente ya me pone los datos de la empresa, porque estos simplemente son datos que me permiten ver de qué empresa se trata, pero lo que está vinculado es este campo, por lo tanto estos no los voy a rellenar. Referencia a productos, si elegimos un producto, pues automáticamente nos pone el modelo, las pulgadas, el costo. Esto lo vamos a ver cómo se hace en un vídeo siguiente. Aquí pues vamos a poner la fecha de entrada, que sería por ejemplo hoy. La fecha de salida no es necesario rellenarla, puesto que no es necesario, hasta que no se solucione la incidencia, la garantía. El estado, pues vamos a poner en ST. Y ahora en observaciones, pues ponemos lo que necesitemos poner, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la incidencia completa. Y nada, esto era lo que quería explicaros en cuanto a cómo establecer el orden de tabulación. Y ahora, por ejemplo, aquí en la parte superior vamos a crear dos botones. Vamos a crear un botón de nuevo registro y otro botón para cerrar el formulario. Para ello, pues nos vamos a venir a Vista Diseño y dentro de Vista Diseño vamos a empezar por este primer botón. Bueno, pues este botón va a ser el de nuevo registro. Nos venimos a operaciones con registros y elegimos agregar nuevo registro. Y vamos a poner texto. Aquí vamos a poner texto por lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner nueva incidencia, nosotros lo que hacíamos era poner nueva incidencia. Pues bien, esto funcionaba haciendo clic en el botón y de esta forma teníamos para insertar una nueva incidencia. Pero si nosotros delante, por ejemplo, de nueva, delante de la N, ponemos el símbolo de ampersand, y hacemos clic en siguiente, ya damos clic en finalizar, fijaos que ahora este comando, lo voy a hacer un poquito más grande, delante de, bueno, en la nueva la subraya. ¿Esto qué significa? Bueno, que ahora hemos creado un atajo del teclado y si pulsamos al N, lo que hacemos es activar este botón. La N obviamente es la letra que hemos elegido. Vamos a crear otro y ya vemos, por ejemplo, vamos a crear un botón para cerrar el formulario. Pues lo vamos a crear, por ejemplo, aquí. Operaciones con formularios, cerrar formulario, hacemos clic en siguiente y vamos a poner, por ejemplo, tal y como está, cerrar formulario. Esto se puede poner, por ejemplo, aquí, delante de la C, si ponemos aquí el ampersand, se pondría el atajo del teclado con Alt-C, pero imaginaos que yo necesito, porque la C ya la tengo ocupada, quiero poner la F como atajo de teclado. Pues bueno, pongo el ampersand delante de la F y la F la voy a poner en mayúsculas. Bueno, pues si lo pongo así, hago clic en siguiente, digo cerrar, vamos a poner la misma altura. Para ello, en organizar, nos venimos a espacio y tamaño y vamos a decir ajustar al más alto. Y ahora los vamos a alinear en la parte superior, arriba. Y bueno, ahora ya tenemos nueva incidencia y cerrar formulario. Nos vamos a ir a Vista Diseño, aquí, perdón, a Vista de Formulario. Y ahora para hacer una nueva incidencia no es necesario que pulse el botón. Si pulso y mantengo pulsada la tecla Alt y luego pulso la N, pues automáticamente se me abre el formulario para abrir una nueva incidencia. Desde aquí pues ya podría abrir una nueva incidencia. Voy a salir, no lo voy a hacer, voy al primer registro y si yo quiero cerrar el formulario, en vez de pulsar este botón, puedo usar la combinación del teclas Alt F
Me dice si quiero guardar los cambios en el formulario, digo que sí, y ya hemos cerrado el formulario. Vamos a volver a entrar al F y automáticamente cierra el formulario. Entonces, utilizando el ampersand, en la letra delante de la cual pongamos el ampersand, lo que vamos a hacer va a ser crear un atajo de teclado y con la combinación de teclas al más la letra que está señalada, pues vamos a hacer ese atajo de teclado para hacer lo que el comando que hemos insertado haga. Bueno, pues es todo. Espero que este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.